Hola, buenas noches. Pues un poco para continuar con lo que es la sincronicidad del evento. Dentro de 4 días, hace 2 años que empecé a hacer este videojuego con mi padre, 26 de noviembre de hace 2 años. Empezamos a crear, mi padre y yo, un videojuego. Dijimos, vamos a hacer un videojuego, mi padre y yo. Básicamente lo decidimos porque justo fue el momento en que se abrió la beta del mercado de videojuegos hechos en casa, por llamarlos de alguna manera. Y él, que es profesor de Bellas Artes, y yo, que soy estudiante de Ingeniería Informática, pues decidimos mezclar nuestras habilidades para acabar sacando un videojuego. Inicialmente la idea vino de una mezcla de todas estas cosas. Minecraft, que fue el boom de la construcción dentro de los videojuegos, y otros juegos arcade, de naves, de batallas y de obtención de recursos. Entonces, al final, salió Reactor-Heart. Reactor-Heart es una mezcla de un Lego, naves que se pueden construir con Legos, un universo en el que puedes explorar y combate de lo que sería terrestre. Y al final lo que obtenemos es un mundo en el que encontramos minerales, que sería la principal causa de conflicto en todo el universo, como también lo es en la Tierra. Minerales que podemos transformar en piezas para nuestra nave y para obtener la nave más grande, con distintos tipos de frecuencia. Después también tenemos criaturas con las que tendremos que enfrentarnos, y algunas nos harán un graffiti en la nave para fastidiarnos y cosas un poco menos frecuentes de lo que vemos en otros videojuegos. O por ejemplo, algunos que nos persiguen de pesado y simplemente hacen ruido. Estos son unas fotos del juego de lo que sería el universo, partes de fotos del universo. Es un universo que se genera aleatoriamente y que es infinito, dentro de lo que la tecnología lo permite. Nos podemos encontrar planetas, cinturones de asteroides, otras cosas más extrañas, lunas. Y aquí en la estrella del juego, que serían las naves. Naves que tú mismo puedes construir como un Lego a través de distintas piezas y uniendo motores, y que habrás conseguido a través de los minerales que habrás conseguido después de destruir a tus enemigos o recogerlos. O la piratería. Y aquí vemos el siguiente nivel de customización que quisimos llevar, que es que tú pudieras pintar tu nave como si de un coche se tratase, con pintura, haciendo clic encima, que puedas pintar en todo con los colores que quieras. Vale, básicamente la estética que elegimos es una estética muy antigua y está basada en juegos de MS2 que yo jugaba con mi padre cuando era pequeño, como el Commander King, el Flying Tigers, los Vikings y el XCOM. Es una estética que, por gente que hace juegos indie, juegos hechos en casa, ha acabado resultando, porque es bastante nostálgica, por llamarlo de alguna manera. Y nos encontramos con el problema de las herramientas. ¿Con qué empezamos? Necesitamos algo para gráficos, necesitamos algo para redes, para físicas, y no queríamos que nos saliera caro, por decirlo de alguna manera. También queríamos que abarcara la mayor cantidad de plataformas posibles, y así nos encontramos con SFML, una librería de software libre, gratis, Ragnet, una librería que, aunque no es gratis, tiene una financiación bastante buena, y Bots 2D, una librería de físicas que básicamente de lo que nos provee es de que las naves colisionen entre ellas. Para diseñar los gráficos, inicialmente comenzamos con una serie de software, pero al final nos hicimos el nuestro propio, el NES Pixel Art, que es una aplicación para Android tablets que maximizó la productividad de mi padre, porque podía trabajar en cualquier lugar, podía hacer animaciones, podía hacer todo tipo de cosas gráficas que requería nuestro videojuego. Y aquí vemos cómo dentro del juego estoy construyendo una nave. Es como un Lego, es algo muy sencillo. Simplemente pones los trozos, ellos se ajustan automáticamente, es muy intuitivo. Y ahí le empezamos a poner los motores.
Los motores actúan físicamente, eso significa que funciona como si fuera de verdad la nave. Actúa físicamente como si fuera de verdad. Después, los motores les podemos asignar teclas, pero los podemos llamar motores o los podemos llamar lo que sea, láseres, cualquier dispositivo nuevo que le vayamos a añadir al juego, pues los puedes activar con una simple tecla. Se la asigna, haces clic en el motor, pulsas la tecla y ya se queda de alguna manera ligado al evento. Pues ahí vemos el universo, algunos ejemplos, ¿no?, de los minerales que te vas encontrando. Ese particularmente es uno en el que hay bastante cantidad de minerales. Y ahora veremos un ejemplo de cómo utilizo la pintura para pintar trozos de la nave. Ahí vemos cómo a través de los recursos soy capaz de construir más pintura y seguimos pintando. Todo esto es en multijugador, se me olvidó mencionarlo. Es decir, estaríamos hablando de 40 personas jugando con sus naves, peleándose, y en el futuro podremos ver pues los interiores de las naves que ahora mismo no se ven, que puedas entrar dentro con tus amigos, controlarlas entre varios como Star Wars, y distintos tipos de fondos, consolas, mazmorras para luchar con los enemigos. Realmente ahora mismo estamos en una versión pre-alfa, pero en el futuro esperamos tener todo eso y más. Visiten reactorreal.com, que es la página web en la que estamos actualmente publicando todo nuestro contenido. Se pueden descargar la pre-alfa para cualquier tipo de prueba y ahí debajo tienen también el correo de contacto. Muchas gracias.